Buenas noches para todos. El día de hoy escogí un tema que es bastante denso, es el globalismo. Pero entonces quise pasarlo por todo lo que es el filtro de la Biblia para que todos podamos tener como un mayor conocimiento sobre ese tema y podamos saber realmente qué es lo que ellos están planeando hacer y cómo la iglesia puede salir un paso adelante, porque yo siempre creo en mis mensajes que es mucho lo que siempre podemos hacer. Para tal efecto me basé en este libro que se lo súper recomiendo, que es Un mundo que cambia de César Vidal. César Vidal es una persona que vale la pena seguir, es uno de los grandes pensadores cristianos de nuestro tiempo. Bueno, entonces, una cosa muy importante cuando ya vamos a ingresar al tema del globalismo es entender que la geopolítica actual ya no podemos analizarla bajo el lente de la Guerra Fría, ¿sí? Los famosos bandos, y que también debemos de comenzar a quitarnos como ese tema de la interpretación del mundo según izquierda y derecha, ¿sí? También eso tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque la crisis electoral de los Estados Unidos realmente nos mostró un panorama mucho más complejo que sencillamente esta óptica. Ahora realmente de lo que estamos hablando es de globalistas versus patriotas, ¿sí? Y entonces hoy vamos a estudiar qué es realmente el globalismo y por qué el globalismo es una gran amenaza para el cristianismo. Bueno, listo. Entonces voy a empezar con un versículo que es clave para entender cuál es la posición de Dios sobre todo gran gobierno mundial que quieran establecer los hombres y por qué Él se opone de frente. Entonces aquí lo vamos a ver en la Torre de Babel, Génesis 11. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y donde los dispersó por todo el mundo. Y vemos que detrás de esta historia está Nimrod, ¿sí? Nimrod, que finalmente es bisnieto de Noé por la rama de Cam. Él fue conocido como el gran guerrero de la tierra, el primer gran guerrero. Por eso se dice como Nimrod, valiente cazador ante el Señor. Y eso está en Génesis 10:8, ¿sí? Ahí lo podemos encontrar. Entonces, de las primeras veces que uno leyó este versículo en su vida, uno dijo, pero ¿acaso no hay un principio en la Biblia que dice que la unión es importante, que Dios bendice la unión? ¿Por qué hizo eso? ¿Sí? No sé si les ha pasado que ustedes mismos se han cuestionado sobre este versículo. Y cuando uno entiende el trasfondo de lo que realmente estaba sucediendo y de dónde venían ellos, que ya venían después de un diluvio universal, sí, que habían vuelto a empezar otra vez la tierra con Noé y todos sus hijos, uno dice, ya estaban en este punto, otra vez cayendo en estos mismos problemas y sin ir más lejos, en un tirano, que era Nimrod. Y ya Nimrod quería como hacer un gran gobierno mundial, si se dan cuenta. Él ya estaba con eso. Entonces, por eso fue que Dios intervino y se opuso. Vemos que dentro del diseño de Dios está el diseño de muchas naciones. Él no quiere solamente una, él quiere muchas naciones. A él le gusta la diversidad en la creación. Esa es la razón por la cual no tenemos solamente una raza de hombres, ¿sí? Tenemos muchas razas. Y lo mismo si tú ves los pajaritos, no solamente hay un tipo de colibrí, hay un montón de colibríes, ¿sí? Lo mismo sucede con las naciones. A Dios eso le parece fantástico, que no haya un solo modelo, ¿sí? Entonces le gusta que haya diferentes culturas, diferentes idiomas y sobre todo aborrece que exista algo como lo que está pasando hoy en día y es una ideología políticamente correcta, que donde aquel que se sale de esto le caen y finalmente termina siendo víctima.
¿sí? Eso lo estamos viendo, que hoy en día ya no se puede hablar libremente. Miremos qué dice Dios sobre las naciones. Está en Génesis 26:4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, le está hablando Abraham, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Otro aspecto que es importante sobre el diseño de Dios es que Dios entiende y conoce perfectamente el corazón humano, y como lo conoce sabe que no se puede de alguna manera centralizar el poder en unos pocos hombres o en un hombre, ¿sí? Más aún si esos hombres están apartados de Dios y no están obedeciendo a Dios. Miremos qué dice Dios sobre el corazón humano. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Eso está en Jeremías 17. Entonces vemos que Dios conoce perfectamente los peligros del poder y del poder absoluto. Entonces por esa razón Él está en contra de eso. Y por otro lado, Cristo nos quiere libres y no quiere que nos esclavice ningún tirano, ¿sí? Gálatas 5 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Entonces Dios nos quiere libres. Por eso se opone a un gran gobierno mundial. ¿De dónde sale esta idea de un gran gobierno mundial? ¿Sí? ¿Y de dónde podríamos sacar como ese plan que está detrás de cámaras? Pues, ¿por qué no lo sacamos directamente de las memorias de David Rockefeller, que nació en 1915 y murió hace poco, en el 2017, y era nieto de John Rockefeller, que fue el fundador de la Standard Oil, ¿sí? Un gran magnate de Estados Unidos. Y él en sus memorias describe cuál es su objetivo final con este grupo élite de las personas que son como los millonarios del mundo, ¿sí? Acabar con las naciones como entidades independientes y soberanas y con sus culturas sobre las que están basadas. Mi hermana tiene como una expresión muy chistosa, es que dice que es como el villano de la película que no se aguanta y tiene que contarle a todo el mundo cuál es el plan. O sea, no puede quedarse callado. Ellos son así, ellos les fascina contarle a todo el mundo qué es lo que quieren hacer. 2, apoderarse de las riquezas fáciles de saquear en la medida en que las naciones habrán pasado a ser meros protectorados. Y nosotros vemos esto claramente. Lo que están buscando es desestabilizar gobiernos y les fascinan los tiranos, porque no en vano Venezuela sigue con tiranos, en este caso con Maduro. Y uno dice, pero ¿por qué es lo que sostiene a Maduro? Pues cuando uno se pone realmente a mirar qué es lo que está pasando allá, pues Venezuela es un país supremamente rico, no solamente en petróleo, sino también en recursos naturales, como por ejemplo ahí tenemos el coltán, tenemos el oro, tenemos carbón y tenemos un sinnúmero de materias primas que le interesan mucho a las grandes multinacionales del mundo. Entonces realmente si Maduro está todavía en el poder es porque lo sostienen las grandes multinacionales, curiosamente de países que se dicen democráticos, ¿sí? Y lo mismo vemos, por ejemplo, en África. En África hay muchos tiranos también, muchos tiranos, y ¿qué hay en África? Muchos recursos naturales. Entonces a las grandes multinacionales les interesa mucho tener solamente que lidiar con un tirano. Se ponen de acuerdo con él, no tienen que irse por un congreso en donde estén representados todos los segmentos de la población, sino solamente se tienen que poner de acuerdo con un tirano y con todos sus seguidores, ¿sí? Es mucho más fácil. Tercero, imposición de una agenda antifamiliar que permita reducir drásticamente la población y privar de defensas a los individuos. Entonces, ¿qué quieren? Quieren, por un lado, que se reduzca la población, y esto lo hacen atacando directamente a la institución de la familia, pero también buscan que las personas no tengan ningún tipo de red de protección, sino que sean meras personas que se pueden manipular fácilmente porque no tienen un papá o una mamá que los esté cuidando. Cuarto, ofensiva contra el cristianismo para someterlo y aplastarlo en la medida en que presenta una escala de valores contraria a este despotismo universal. Entonces, por eso ellos nos han declarado la guerra de frente al cristianismo. Nosotros somos como la piedra en el zapato para ellos que no los deja avanzar. Concretamente, ¿qué es la agenda globalista o cuáles son los grandes dogmas? Que todos están entrelazados entre ellos. Uno, tal vez el más importante, es la reducción de la población.
y esto lo logran a través de muchas estrategias, pero por ejemplo el aborto, la eutanasia y el tema de la homosexualidad, lo logran a través de eso. También el famoso calentamiento global, que de eso vamos a hablar de cada uno de estos 4 primeros puntos. La ideología de género es pieza clave en todo este entramado, y la inmigración ilegal a las naciones. Entonces vamos a ir entendiendo cada uno de estos puntos. De la mano con todo esto, hay otros elementos que también ellos están moviendo, y los están moviendo agresivamente con los congresistas a nivel mundial. La legalización del comercio de drogas, ¿sí? Diciendo que es que, mire, la mejor manera de reducir el daño es mantenerlos drogados, lo que en algún momento Petro trató de hacer en el Bronx, y es mantenerlos con una dosis todo el tiempo. Y llegan a decir que el consumo de drogas es como el derecho que tiene, un derecho humano, a todo lo que es sí, como el desarrollo de la personalidad. Por otro lado, usan a las minorías para desestabilizar gobiernos opositores, como sucedió con Trump. Desde que Trump sube al poder en su momento, ve una oposición clara, primero que todo una marcha de mujeres contra él, y luego todo ese cuento de lo que pasó con los negros, ¿sí? Con lo de Floyd, lo de Black Lives Matter. Eso no fue un tema de que realmente fueran 4 o 5 personas que se reunieron y estaban realmente en contra de Trump. Eso fue orquestado, eso fue totalmente instrumentalizado, y lo vamos a ver a continuación. Por otro lado viene el tema del intervencionismo, y es hacer que cada vez los estados sean más fuertes, se dediquen a más cosas, controlen más al ciudadano común, pero también no solamente los estados, sino también unos entes supranacionales que son los que le dan las órdenes a los estados, ¿sí? Una cosa que es importante acá es que este tema del globalismo no es un sombrero de izquierda. También vemos políticos de derecha moviendo esto, o sea que no nos dejemos engañar por eso, ¿sí? E incluso también hemos visto organizaciones religiosas, ¿sí? No me voy a detener aquí, pero que se basan en un discursito de que es que hay la desigualdad económica, para poder acabar con la desigualdad económica es necesario un ente supranacional, ¿sí? Y también muy apoyadas por el tema del ecologismo. Entonces, una clara preocupación por la ecología, pero no es tan claro por qué están hablando de un gran gobierno mundial. Incluso grupos religiosos que han apoyado ideologías y tiranos de izquierda como Fidel Castro, y han mostrado una admiración por él. Entonces no me voy a detener en esto, pero es algo que les pido que seamos muy sabios cuando escuchemos ciertos discursos y podamos leer entre líneas esto. ¿Cómo piensan lograr el objetivo final? A través de la concentración en los medios de comunicación. 12 empresas a nivel global reúnen el 80% de la producción mediática en el mundo. Y ahí, por ejemplo, está Walt Disney Company. Y esto es muy grave, ¿por qué? Porque ellos son los que influencian a los niños y a los jóvenes con sus mensajes, y sus mensajes claramente tienen la agenda global. Entonces, les pido que seamos muy sabios como papás y que no confiemos a ciegas en un Walt Disney, en todo lo que son esos programas, porque estamos dejando a nuestros hijos ahí para que ellos les inculquen todos los antivalores que les quieren inculcar de su agenda globalista. También el hecho de que hay tan poquitos medios de comunicación en tan pocas manos es un riesgo para la veracidad y la neutralidad de la información, ¿sí? Entonces, ellos están censurando incluso a aquellos que son como más del lado patriota. Aquellos que están en contra de la agenda globalista, de una los censuran y les cortan todo tipo de mensaje. Dice que no, que hay unos validadores de información que no están de acuerdo con esa información y ¡pum!, no la dejan proyectar. Entonces, estamos aquí ante una verdadera tiranía. ¿Cómo más lo hacen? A través de disposiciones de entidades internacionales. Lo más grave de estas entidades internacionales es que nadie las eligió democráticamente. No sabemos ni siquiera por qué llegaron ahí al poder. Los pusieron estas personas porque son convenientes. Nadie votó por ellos, ninguna de nosotros, ¿sí? Eso es lo más grave. Y ellos se imponen a los gobiernos. Hay muchas historias de que llegaron unos personajes, de estos que les voy a decir a continuación, y se reunieron con tal presidente a puerta cerrada y le dijeron lo que tenía que hacer. Y ya. O sea, es así de sencillo. Es más grave aún porque, por ejemplo, con el cuento de la pandemia, los gobiernos están endeudados para poder pagar las vacunas. Entonces, si tú tienes un préstamo, y eso lo sabemos con el tema de las deudas, nos volvemos automáticamente esclavos del acreedor. Pues también esto sucede a nivel de naciones, ¿sí? Somos esclavos del que nos prestó la plata.
o del que los que nos van a dar ayudas. Esas ayudas al desarrollo están condicionadas a la aceptación de la agenda globalista. ¿Quién está detrás de esto? Pues la ONU, pero también hay unos clubes privados, como el Club Bilderberg, que comenzó a reunirse en 1954, en donde hay políticos de diferentes países y también millonarios, están ahí. Pero también está la famosa Comisión Trilateral, que inicialmente era Estados Unidos, Europa y Japón. Esa la crearon en 1970 y todavía se siguen reuniendo todas estas que les acabo de decir, se siguen reuniendo, pero ya no es tan popular o tan publicado lo que están haciendo. De otro lado están todas las ONGs de Soros. Entre ellos, por ejemplo, está Open Society. Y Open Society obtuvo sus recursos de todo lo que fueron los fondos de inversión de George Soros, que se hizo multimillonario en operaciones especulativas contra diferentes monedas del mundo, empezando por la libra esterlina. Y ellos lo que hacen a través de estas fundaciones es que promueven su agenda globalista, es decir, todo lo que es proaborto, eutanasia, el tema de la legalización de las drogas y otros temas que vamos a hablar. Entonces, ellos lo que hacen es que cuando hay un gobierno que no hace propiamente lo que ellos quieren, lo comienzan a acorralar. ¿Y cómo lo acorralan? A través de revueltas sociales. ¿Y cómo lo hacen? Pues tienen fundaciones que trabajan con estos grupos. Por ejemplo, indígenas. Acuérdense que en Colombia nos trataron de hacer eso hace poquito, con los famosos indígenas que vinieron aquí a hacer un paro. ¿Se acuerdan? Detrás de eso están estos, financiando esos movimientos, esas revueltas. Los estudiantes, también eso fue lo que hicieron en Chile. Llevaban mucho tiempo trabajando con estudiantes. Y ya cuando se dieron las condiciones fue que comenzaron a temblar ese gobierno que no era del todo favorable a sus intereses en Chile. Las mujeres también han sido instrumentalizadas. Los negros, como lo sabemos con la famosa fundación de Black Lives Matter, que eso es otro montaje globalista. Y con los migrantes también juegan mucho. Entonces, ¿qué hacen? Comienzan a patrocinar medios de comunicación. En Colombia también lo están haciendo, por eso les pido que no le crean todo lo que dicen los medios de comunicación, no lo hagan, porque es que ahí está la plata de George Soros detrás. También tienen dinero que han donado a las universidades para que comiencen a manejar ese discurso. Y el famoso activismo judicial, como por ejemplo está De Justicia en Colombia moviendo todo lo que es el aborto. También participaron ampliamente en el proceso de paz en Colombia y se dice que giraron 3.3 millones de dólares para poder cambiar esa narrativa y poner las condiciones para el proceso de paz. Es decir, que ya no habláramos de que los guerrilleros eran malas personas, sino comenzar a mostrar como un rostro distinto, que ya no eran criminales, ¿sí? Entonces, no sé si se acuerdan cómo fueron cambiando ese tono de las comunicaciones con los que eran las cabecillas de la guerrilla. Todo eso fue pagado por estas fundaciones. ¿Quién es George Soros? Nació en 1930, ahí está la foto, es húngaro. Él proviene de una familia judía, pero aún así colaboró con los nazis para enviar muchos judíos a los campamentos, a los campos de concentración. Entonces podemos ver que para él todo vale, ¿no? Miremos entonces los puntos claves de lo que es la agenda globalista. Tenemos la reducción de la población. Todo inicia en 1972 con un documento que mandaron, un estudio que mandaron a hacer a MIT, el Club de Roma, que fue creado en 1968 también, que son políticos, influyentes, personas de negocios, crearon el Club de Roma y pagaron este estudio. Y en este estudio, que lo han ido como actualizando, miremos lo que dice en el 2012. Dice, si el actual incremento de la población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y la explotación de recursos naturales se mantiene sin variación, alcanzará los límites absolutos de la Tierra durante los próximos 100 años. Entonces, como quien dice, no hay cama para tanta gente, ¿sí? La solución es crecimiento cero de la economía y de la población. Entonces, de ahí viene ese germen de que es que somos demasiados y tenemos que controlar la población. Incluso hay otros movimientos que surgieron en el año 91. Les Knight creó el movimiento por la extinción humana voluntaria y básicamente era que no tuviéramos hijos de manera voluntaria. Y yo veo mucha gente que ya está contaminada por estas ideas de mi generación, que dice que no, que prefiere tener perros y gatos, pero jamás hijos. De hecho, por lo menos se le puede reconocer a él que fue bastante
digamos, coherente con sus ideas y se practicó la vasectomía a los 25 años, y no es como los otros que crean un discurso y no tiene nada que ver con ellos. También de esto se deriva el tema del aborto y cómo el aborto moderno se dispara con el juicio de Roe versus Wade. También ellos estuvieron detrás de este activismo que llevó a esa legalización del aborto en los Estados Unidos. Para resumirles el cuento, a la fecha, desde los años 70 a hoy, van más o menos 1.400 millones de bebés que se han abortado en el mundo, una población similar a la de China. También hace parte de reducción de la población la eutanasia, que el eufemismo que se usa es suicidio asistido. Y como siempre, todo tiene un origen, y hubo una película que crearon los nazis en 1941 que se llamaba Ich klage an, que quiere decir yo acuso, y era una película donde mostraban el lado como humano del tema de la eutanasia, una señora enferma, su esposo desesperado, y cómo ella estaba muy, pero muy mal y nadie le ayudaba, y toda esta película sobre eso, y esto fue como el abrebocas para que la gente comenzara a bajar sus barreras mentales sobre el tema de la eutanasia. En Colombia, la Corte Constitucional permitió la eutanasia mediante una sentencia en el año 97, y lo más triste de todo es que digamos, los que están apuntando hacia ancianos y enfermos con la eutanasia, y una manera en que lo hacen disimuladamente es que los van privando de alimentos y de líquido, hasta que finalmente pues los matan en los mismos hospitales. ¿Qué dice Dios sobre esto? Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó, los bendijo Dios con estas palabras: reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, ¿sí? Domínenla. Sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Ahí está el mandato cultural. O sea, él no nos dijo, ay no, y cuidado, tienen demasiados hijos. Para nada. Que sí es importante que sus hijos debemos de instruirlos en la palabra de Dios, y deben de conocer y aplicar los principios bíblicos a todas las esferas para que el diseño que Dios creó sea sostenible. Porque de lo contrario, si estas personas ambiciosas siguen haciendo lo que están haciendo, pues es evidente que por eso es que sentimos que hay como unos recursos escasos, pero es porque no hemos sabido administrar el planeta como Dios mandó que lo hiciéramos. Entonces, la invitación es a que eduquemos a nuestros hijos con principios bíblicos para que realmente aporten al planeta. Hablemos ahora de otro punto, que es el calentamiento global. Es una teoría que ellos también lanzaron. Y esta teoría que César Vidal les dice los calentólogos, ¿en qué consiste? 1. Vivimos un proceso de calentamiento global que se percibe en el planeta. 2. Este calentamiento no ha existido jamás con anterioridad. 3. Es una consecuencia directa de la acción humana. Yo ya les había hablado de esto. 4. Debe ser controlado porque las consecuencias serán catastróficas para el planeta, vida humana y animal. Esto hace necesario constituir autoridades supranacionales que establecerán directrices de la economía mundial y cada país en concreto. Entonces comienzan a legitimar el hecho de que necesitamos un gran gobierno mundial para que este tipo de cosas se controlen. Dice, César Vidal hace una investigación y dice, acá hay muchas mentiras. La primera es que sí han habido calentamientos globales mayores, ¿sí? En otras épocas, como el final de las glaciaciones, la época de la guerra de Troya, que es 1194 a.C., la época de la guerra de las Galias en el 58 a.C. y la Edad Media. También hubo un proceso de calentamiento global. Entonces, es mentira lo que están diciendo. Pero ojo, aquí sí quiero ser enfática porque ustedes saben que a mí me gusta mucho la ecología. Y esto no está diciendo, lo que estoy diciendo, de que esto es una teoría falsa, no quiere decir entonces que nos despreocupemos y que no seamos buenos mayordomos del mundo, sí, del planeta. No, sigamos haciendo lo que estamos haciendo, sigamos reciclando, sigamos siendo más conscientes de nuestro consumo, ¿sí? Pero tampoco les creamos todo lo que están diciendo, porque ellos lo están diciendo con un objetivo, ¿sí? Que también es el control de la población. Ellos tenían un montón de profecías al 2020 que no se cumplieron. Dijeron que no sé cuántas ciudades iban a estar en ese momento cubiertas por agua, y hoy en día todo sigue igual que cuando lanzaron la famosa profecía. Y lo más curioso es que incluso los que han patrocinado a estos grupos toman decisiones que son contrarias a lo que dicen estos grupos. Entonces, Obama en su momento patrocinó muchos grupos de calentólogos que hablaban pues de calentamiento global, y dijeron que Marta's
Vineyard iba a estar inundado, cubierto por agua de mar a estas alturas. Y pues qué curioso que él invirtió 15 millones de dólares en una mansioncita que se compró. ¿Será que no se leyó el estudio que patrocinó? Bueno, y por otro lado aparece aquí la famosa Greta Thunberg, que puso una queja ante la ONU, pero es un tema totalmente incoherente y claramente ella es una niña instrumentalizada por esta agenda global. Ella no habla de propuestas concretas, pone la queja, la demanda ante las Naciones Unidas de un montón de países que son industrializados y que están acabando con el planeta, pero no, por ningún lado menciona ni a China ni a la India. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué si son de los que más contaminan? Tampoco menciona con indignación que gran parte de la tecnología moderna se crea con una cosa que se llama el coltán y que ese coltán lo están extrayendo en el África con niños en las minas en condiciones infrahumanas, pero a ella parece eso no preocuparle. Entonces, los invito a que por favor le hablen claramente a sus hijos porque en Europa esto se volvió un movimiento mundial siguiendo a esta niñita. Y los papás ahora están pero súper aterrados de que los niños los están llenos de odio, de amargura, pero también angustia sobre el futuro del planeta y le están echando la culpa a los papás de todo, de que les dejaron sin planeta y todo es perfectamente organizado por esta agenda globalista. Entonces, mucho cuidado con Greta y por favor, háblenle a sus hijos claramente de esto. Bueno, ¿qué dice Dios sobre esto? Que el hombre es el mayordomo de la creación. Eso sí lo dice Dios. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, sí, claramente nosotros sí tenemos que tener un papel de mayordomía, ¿sí? ¿Y qué dice la Biblia sobre obsesionarse con el ambientalismo apartados de Dios? Miremos esto, dice, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, ¿sí ven? Y se les oscureció su insensato corazón. Porque aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual. Miren que acá hay una correlación entre este tema del ambientalismo y también el tema del homosexualismo. De modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Entonces ellos están apartados de Dios, pero dicen que defienden la creación. Entonces estos ya Dios lo había anunciado en su palabra. Siguiente punto, ya vamos por el tercero, la ideología de género. La ideología de género básicamente, ¿qué es lo que hace? Dice que el hecho de que uno haya nacido hombre o mujer no es determinante y que puede cambiar, puede ser reversible. Y están asemejando esto a la famosa y histórica lucha de clases, pero entonces aquí es oprimidos contra opresores, siendo los oprimidos pues las mujeres, ¿sí? O también los homosexuales, y los opresores son los heterosexuales, lo que llaman el patriarcado, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Que al final no seamos ni hombres ni mujeres en esta tercera ola de feminismo, sino que seamos simples cuerpos hablantes. O sea, que no me pueden poner la etiqueta de que yo soy mujer, sino que eso queda como de libre interpretación. Están llegando al punto en que ya no quieren ni siquiera que eso aparezca en los documentos de identidad, ni siquiera el registro de nacimiento, que nació hombre o nació mujer. Comienzan a incluso a cambiar la manera de hablar y todo es, ya no se dice todos y todas o todos, que sería suficiente, sino todes con E. No quieren que ya como que se infiera si es hombre o mujer. Quieren abolir el contrato matrimonial, están hablando de nuevas formas de acto sexual, ante todo buscando que no haya reproducción, ¿sí? Y aquí pues ni me detengo en el tema porque es totalmente retorcido lo que ellos proponen. Obviamente están a favor del aborto. Si alguien dice que está en contra de que la gente se cambie el sexo, lo van a perseguir y lo van a arrinconar. Lo van a destruir, porque eso es lo que ellos están tratando de hacer. Abolición de la familia nuclear, y están buscando llegar a una pedagogía que explique estas nuevas maneras de tener relaciones sexuales.
en donde además todo vale, todo tipo de aberraciones. Incluso están llegando al punto en que en España están muy con este tema. Se habla que la única verdadera igualdad es cuando todos los cargos son ocupados por mujeres, por ejemplo. Entonces, si ya hay un hombre, entonces no es verdadera igualdad. Es un poco extraño. ¿Cómo lograron los gays esto? Es importante mirar como el trasfondo histórico, y era que en los años 70 hacia atrás, la homosexualidad era considerada un trastorno mental o un desarreglo físico. Hicieron toda una campaña así de militancia gay contra los psiquiatras. Se infiltraron en un montón de congresos y comenzaron a boicotear y acabar a los psiquiatras que estaban sosteniendo esto. Pero lo raro de todo es que esto ya venía de toda la vida. Se había hablado de que era pues como una falta de desarrollo sexual y psicológico por parte de la persona, y que por eso terminaba en conductas homosexuales. Varios psiquiatras muy famosos sostenían eso, y ellos comienzan a quitar eso, a que lo sacaran de los trastornos mentales, ese tema de la homosexualidad, y lo lograron en el año 73. Y su siguiente conquista quisieron que fuera la pedofilia, que es el sexo con niños. Entonces, en eso también están, para que no aparezca como un trastorno psicológico. Siguientes conquistas: el matrimonio homosexual. En Colombia lo lograron en el año 2016, y la adopción de niños, que es permitida en el manual de adopciones del ICBF. Después, que se volviera una exigencia en el sistema educativo para evitar la discriminación, ¿no? Y cogieron un par de casitos emblemáticos de esto. Y cualquier cosa que sea como un tratamiento psicológico para salir de la homosexualidad, la van a atacar y van a decir que es que nosotros tenemos un discurso de odio, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. ¿Qué dice Dios sobre este tema? Dios quiere que todos se arrepientan y sean salvos. Eso es la voluntad de Dios. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto está en Romanos 5:8, y esto es lo que tenemos que mostrar. Pero a ellos les molesta mucho que nosotros usemos la palabra pecado, ¿sí? Cuando hablamos de la homosexualidad. Y yo les pido que jamás dejemos de usarla, porque es que nosotros somos la sal y luz del mundo. Nosotros no nos podemos amoldar a lo que los demás quieren. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Eso es lo que Dios realmente quiere. Y, ojo, Dios no tiene ninguna tolerancia con aquellos que hacen pecar a los niños. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Eso es lo que opina contra aquellos que quieren pervertir a los niños. Y Dios claramente aborrece el pecado. Miremos lo que dice. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿A qué llama la iglesia? Pues a establecer muchos ministerios de sanidad interior y ayudar a las personas que han sido engañadas y que tienen este tipo de disforia de género. Entonces, eso es lo que está llamando a la iglesia. No que nosotros los ataquemos a la persona, no, de ninguna manera podemos hacer eso, porque eso no le agrada a Dios. Lo que tenemos que hacer es ayudarles, ¿sí? Y crear ministerios para poder que ellos tengan su sanidad interior. Ahora hablemos de la inmigración ilegal y masiva. Ellos buscan, precisamente para poder desdibujar lo que son las naciones, que entren de manera masiva muchas personas a los países y de manera irregular. Como nosotros recordamos en la Biblia, hay muchas, y históricamente hay muchas alusiones a muros, a murallas. O sea, esto era una manera de conservar las naciones, y era como proteger el orden público, la seguridad nacional. Entonces, ahora nos están haciendo ver que procurar eso está mal, ¿sí? Entonces, tenemos que ser muy sabios para que no nos vengan acá a tachar del discurso xenofóbico, ¿sí? Pero ¿qué es cierto? ¿Y qué decían, por ejemplo, en Estados Unidos en 1802 frente al tema de la migración? Decía que si no se controla, pone en peligro el orden público, la producción económica, la asistencia social, desdibuja la cultura y los principios de la nación, influenciando la política y las costumbres, más aún si son costumbres malas, porque sí, es claro que hay costumbres buenas y costumbres malas, y crea sociedades divididas. Lo llamaba un caballo de Troya dentro de la misma nación.
Y una reflexión es que por muy hospitalario que uno sea, uno no dejaría entrar a su casa a cualquiera. Entonces, lo mismo debe suceder con el tema de la migración, ¿sí? ¿Cómo hacían en Estados Unidos, por ejemplo, en 1800? ¿Cuáles eran como los criterios para permitir que las personas entraran? Que esa persona no planteaba peligros para la libertad o para el trabajo de los americanos, ¿sí? Y se aportaba algo realmente útil para la nación, como por ejemplo, que tenía la capacidad de aumentar la fuerza o la riqueza de una comunidad, que tuviera un buen carácter moral y la voluntad de integrarse claramente a la nación, ¿sí? Pero entonces la agenda globalista está moviendo muchísimo el tema de la migración masiva y sin control, porque lo que quieren básicamente es desdibujar la cultura, quieren que sea un solo gobierno mundial. Como dice aquí, un inmenso rebaño sin cultura ni identidad y más fácil de dominar y explotar. O sea, eso es lo que están buscando. Y lo más triste de todo es que hay incluso ONGs que dicen ayudar a los migrantes, pero que están inmersas en lo que es el tráfico de personas. Esto se ha descubierto en Grecia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado también con esto. Bueno, ¿y qué dice la Biblia sobre el extranjero? Dice en Éxodo 22:21, al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Es clarísimo. Pero también habla de muros. Dice, en tu buena voluntad haz que prospere Sión, levanta los muros de Jerusalén. Eso está en Salmos 51:18. Entonces, aquí que estamos diciendo que la migración no puede ser descontrolada, que tenemos que tener ciertos criterios, ¿sí? Y miren aquí el tema de las costumbres. Y no emparentarás con ellas. Aquí está haciendo referencia a las naciones que son despojadas, ¿sí? Cuando entraron a Canaán. Eteo, Gergeseo, Amorreo, Cananeo, Fereceo, Ebeo y Jebuseo. No darás tu hija a tu hijo, ni a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Y a mí, si hay algo que me da mucho, mucho, mucho susto con todo este tema de la migración, es que si ya Colombia tiene un antecedente de brujería, es peor el tema en este momento en Venezuela. Entonces, eso está disparado el tema de la brujería por la migración también. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de las costumbres. Miremos entonces maneras de cómo contrarrestar esto. La Suiza de Calvino, en 1500, acogía a los extranjeros en las iglesias, pero los instruían en principios bíblicos. Y muy interesante, los hacían responsables de su progreso personal. Es decir, que esto no era un tema asistencialista, que el extranjero quedaba ahí, que la iglesia le tenía que ayudar y ayudar indefinidamente. Lo organizaban y le decían, bueno, mijito, ¿y cómo es que te vas a organizar? ¿Y en qué vas a trabajar? ¿Y cómo vas? Y cada mes, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Y ellos eran los que le enseñaban las buenas costumbres a estas personas que llegaban, no era el contrario. Entonces, creo que eso puede ser una directriz para nuestros tiempos modernos. Bueno, ya para ir cerrando, que acá hay una cosa muy importante en Apocalipsis 18. Y dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó una voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y yo oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Y ya más adelante, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues
Por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. ¿Qué es la Gran Babilonia? Pues es esto que quieren armar de ese gran gobierno mundial. Y cómo están las cosas. Esto está ya sentenciado por Dios a caerse, ¿sí? Él lo va a destruir. Miren tan interesante aquí cuando dice hechicerías, en la versión del griego realmente lo que dice es farmakeia, que yo ya les he hablado de esto. Farmakeia, uso y administración de drogas. Alguien que prepara o usa remedios mágicos. Y mira lo que dice. Pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. ¿No les parece que posiblemente lo que está sucediendo es con el cuento de la vacuna? Nos tienen engañadas a todas las naciones, nos tienen endeudadas, nos están metiendo un miedo de que si no es con esa vacuna la economía no vuelve a reactivarse. Esa fue la estrategia posiblemente que escogieron para estos tiempos finales. Entonces no nos dejemos engañar. ¿Qué podemos hacer? Recuerden que siempre toda preclase termina como algo táctico, algo de qué podemos hacer ya. Pues esto de alguna manera está trabajando como en empobrecer a la población y volverla muy vulnerable. Entonces la iglesia debe seguir llegando a grupos vulnerables de la población con obra social y discipulado, para que no sea la carne de cañón de la agenda globalista. Ministerios pro vida, pero también mucho de sanidad interior, porque miren que ellos tienen un caldo de cultivo en todos esos problemas que la gente tiene en su corazón, feministas, homosexuales, todo, ellos capitalizan eso, ¿sí? Tenemos que seguir enseñando a la mayor parte de personas cosmovisión bíblica. Esto que yo les estoy enseñando, debemos de enseñarlo cada vez más y enseñar a las personas a que puedan discernir cada tema que se presenta del periódico, de la agenda diaria, a la luz de las escrituras y de la evidencia, que miren que es clarísimo. Y que comencemos como a entrenar el ojo para ir mirando como todo lo que están haciendo. Entonces, recuerden que a los progresistas, ¿sí?, les gusta romper estereotipos para ir venciendo como tabús en nuestras mentes y ampliar los límites, y lo van haciendo así. Por ejemplo, drag queens, esos que se disfrazan como de, sí, como unas reinas, pero que son hombres, leyéndole a los niños en las bibliotecas, como así que una Miss Universo transexual, un hombre embarazado. Esas son las noticias que más le ponen bombos y platillos los medios de comunicación. ¿Para qué? Para ampliar tus límites y que ya no te parezca tan malo. ¿Sí ven cómo lo hacen? Hay que educar a los niños desde chiquitos, revelarles todas las artimañas de Satanás, cómo es que lo hacen, cómo es que son tan sutiles, enseñarles a pensar bíblicamente. Por ejemplo, mostrarles, hijo, ¿no te parece que es absurdo defender a los perros, pero estar de acuerdo con el aborto? Hijo, Dios ¿a quién tienes más alta estima, un perro o a los humanos? Eso lo tienen que tener claro. No, mamá, a los humanos, ok. ¿Sí? O advertirles, en algún momento te van a decir que tú puedes volverte niño o niña un día si te place. Ese no es el plan de Dios para ti. Tú naciste niño y siempre serás hombre, varón. Eso no va a cambiar. Entonces, es comenzar como a hablarles de frente de estos temas. Opónganse a la ideología de género en los colegios. Ya existen los mecanismos legales para hacerlo. Elijamos buenos gobernantes que vayan en contra del globalismo, apoyémoslos en oración, pero también si les llegan a armar algún tipo de protesta fabricada, patrocinada, como lo que le estaban haciendo a Duque, lo que tenemos que hacer es apoyar al presidente, ¿sí? No ceder ante las presiones como a lo último terminó pasando en Chile y ahora andan con el cuento de la constituyente, de cambiar la constitución. Miremos el ejemplo, por ejemplo, de países que son patriotas, como Hungría, con Víctor Orbán, Brasil, con Jair Bolsonaro, se dieron la pela de resistir los embates de la agenda globalista y ahí van, porque el país los apoya. También tenemos que contener los proyectos de ley que son globalistas. Por ejemplo, tenemos temas relacionados con aborto, eutanasia, la pérdida de la soberanía con Escazú, que otro día hablaremos de eso, legalización de drogas, modelos estatales de crianza, todo eso son con un tufillo globalista, todos estos proyectos de ley. También acá hay un movimiento ecuménico que quieren como que sea una sola religión, donde como que no es claro los límites y ahí cabe todo. Nos tenemos que poner a eso. Eso no es tampoco la voluntad de Dios, sino que seamos totalmente bíblicos, ¿sí? Mantenernos informados de lo que está sucediendo y no le creamos a los medios de comunicación. No le creamos, siempre vayamos más allá.
Cuando escuches algo que te haga ruido, investiga. Pero no investigues en los medios de prensa normales porque esos son los que son financiados por estas ONGs, ¿sí? Ve más allá. Oración y ayuno por nuestras naciones es de lo más importante que tenemos que hacer. Tenemos que dar la pelea por lo que tenemos. Y un último versículo: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Bueno, gracias Señor por este tiempo, gracias Señor por este tema que me diste y la posibilidad de desarrollar esto. Señor, que este mensaje llegue a la mayor cantidad de personas, que seas tú abriéndole los ojos, quitándole los velos a aquellos que de alguna manera han apoyado esta agenda sin saberlo, Señor. Yo te pido que seas tú retirando velos, Señor, que seas tú permitiendo a las personas ver la verdad, Señor, discernir lo que está sucediendo y tener la capacidad de resistir, Señor, pero también de que nosotros podamos ser sal y luz del mundo, Señor, en donde quiera que nos pongas, ya sea en el Congreso, en el Consejo de nuestra ciudad, en las empresas, Señor, y aún si trabajamos en una ONG, Señor, que no seamos unos instrumentos de esta agenda globalista, Señor. Permítenos ver más allá de lo que los medios de comunicación tratan de vender y tratan de hacer ver normal, Señor. Que seamos nosotros lo que tú esperas de tu pueblo, Señor, en estos tiempos finales. Te lo pedimos, Señor, que despiertes a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Muchísimas gracias, Sarita. Excelente exposición. Mil gracias.